Si estás aprendiendo electrónica, entonces esto te va a interesar para hacer tus proyectos en un protoboard. Así que si estamos preparados, comencemos a experimentar con la electrónica. Esto es una tarjeta de alimentación diseñada para usarlo en nuestra base de prueba de experimentos llamado protoboard. El diseño está reciente en el mercado electrónico y es una muy buena opción para hacer experimentos en el protoboard. Esta es la entrada plug DC donde podemos suministrarle desde los 6 voltios hasta los 12 voltios en corriente continua. Un interruptor de presión para controlar el encendido de toda la tarjeta. Esta es una salida de voltaje para puertos USB que podría servirte para alimentar un Arduino como ejemplo. Esta tarjeta tiene dos reguladores de voltaje incluido en la placa. Una es de 5 voltios y el otro de 3.3 voltios. Esa de 5 voltios es la que se usa precisamente en este puerto USB. Esas dos salidas de voltaje reguladas salen por estos espadines, que bien usando unos jumpers podrías escoger cuál de los voltajes deseas utilizar en el protoboard, tanto en los rieles horizontales de arriba y también los de abajo. Esto lo hace por separado. Ahora te presento este mini voltímetro digital, un pequeño instrumento más pequeño y económico que está disponible en el mercado, que llega a trabajar y medir este rango de voltaje. Y será muy ideal trabajar con esta tarjeta de alimentación. Solo debes conectarlo directamente en la salida de la alimentación y ya estará visualizando el voltaje exacto. Ahora estamos usando la salida del regulador de 5 voltios. Podemos cambiarlo a la salida de 3.3 voltios. Y ligeramente lo estará visualizando, pero es porque 3.3 voltios está por debajo del rango de funcionamiento y medición del voltímetro. Pero aún así lo estará mostrando. Voy a hacer algunas modificaciones con estos dos módulos para que trabajen juntos. Retiraré los cables de este módulo sin olvidar la posición de su polaridad y con espadines lo fijaré en la placa de alimentación del protoboard, justo en las salidas reguladas. En la entrada plug DC, precisamente en la salida positiva que es esta, le soldaré un cable tipo macho-hembra. Puedo retirar los jumpers y colocar el cable en cualquiera de estos espadines que son las salidas a los rieles horizontales al protoboard y que se conectan también al mini voltímetro. Y ahora podré usar y visualizar voltajes un poco más grandes de lo habitual en la placa. Yo uso por ejemplo un cargador o adaptador con voltajes variables mecánicos. Hasta como 20 voltios podría obtener de él. Pero también podemos solo usar los 5 voltios que nos ofrece la placa, ya que es un voltaje estándar normal para hacer circuitos lógicos de control. Pero estará abierto para mejorar la placa de alimentación para los experimentos en un protoboard. Estas son algunas recomendaciones técnicas para usar la placa de alimentación. No debemos sobrepasar la corriente máxima de carga porque terminaríamos dañando los reguladores de voltaje y como son SMD y no tienen ningún disipador de calor, serán más propensos a los problemas de sobrecarga. La misma observación también se presenta en el voltaje. Fuera de eso, me parece muy útil y lo estaré usando en el resto de mis experimentos de aquí en adelante. Y espero que a ti como espectador curioso y amante de la electrónica puedas también aplicarlo.
Si quieres ver los siguientes videos usando este prototipo, no olvides suscribirte activando la campanita y darle un me gusta a todos estos videos. Te lo ha explicado Androbot y ya estaremos pronto con otro experimento.